Así como las flores, nosotros, las mujeres, nuestro cuerpo va sufriendo ciertos cambios, va evolucionando, va desarrollando y nos enfrentamos a la etapa del desarrollo, contamos con una buena etapa de fecundidad y por supuesto llegamos a la etapa donde nuestro cuerpo también dice muchas gracias. Esto y mucho más estaremos conversando hoy en la mesa de trabajo junto a nuestros especialistas. Este programa se llama Los Investigadores Médicos. De latín mujer, una mujer es una persona del sexo femenino. Se trata de un término que se utiliza en contraste a hombre o varón, conceptos que nombran a los seres humanos de sexo masculino. El uso más específico de la palabra mujer está vinculado a la persona del sexo femenino que ya ha llegado a la pubertad o a la edad adulta. Por lo tanto, la niña se convierte en mujer, según los parámetros culturales a partir de esa primera menstruación. El rol social de la mujer ha cambiado a lo largo de la historia. Durante siglos, la sociedad consideró que la mujer debía limitarse a cumplir con sus funciones de esposa y madre. Con el tiempo, las mujeres comenzaron a ocupar roles sociales más relevantes en distintas funciones, tanto en el mundo del trabajo como en la política. En la actualidad, es habitual encontrarse mujeres ejerciendo la presidencia de un país, como Michelle Bachelet o Angela Merkel, o dirigiendo grandes empresas como Donatella Versace. A lo largo de su vida, la mujer pasa por diferentes etapas, tanto físicas como emocionales. Los cambios comienzan en la pubertad y continúan durante el resto de su vida. De la adolescencia pasa a la adultez, cuando ya alcanzó la madurez emocional, está lista para tener una familia si así lo desea, o viajar por el mundo si es el motivo de sus sueños. Después de entrar en la etapa de la nueva juventud, donde encuentra nuevas y más posibilidades para renacer, donde la vida le presenta nuevas oportunidades y el primer paso para llegar a este lugar es el climaterio, para así después vivir una menopausia plena. Necesitamos conocer nuestro cuerpo para saber cómo cuidarlo y amarlo. Hoy, en Los Investigadores Médicos, hablamos de cómo renovar nuestro cuerpo cuando llegamos a esta feliz etapa del renacer. Llega la oportunidad de poder compartir con ustedes un programa más. Yo soy Evelyn Valdés y por supuesto tendremos ya preparado nuestro primer segmento junto al doctor Jacobo Aguilar. Hola Jacobo, bienvenido. Así es, Evelyn, estamos hoy de nuevo tomando este importantísimo tema, todo lo que significa la renovación del ser a través de todas las etapas de la mujer. Y para eso tenemos invitado hoy con nosotros al doctor Julio González Teret. Doctor Aguilar, encantado. Gusto. El doctor Julio González Teret es un ginecobstetra de amplio prestigio y reconocimiento en Guatemala. Más de 21 años de dedicarse de lleno a la práctica de la ginecobstetricia. Y hoy, doctor, para empezar este recorrido, queremos empezar con esa etapa de la mujer tan importante que es la llamada menarquia, la primera regla, la adolescencia. ¿Qué hacer en ese sentido? ¿Cómo proponer una propuesta, valga la redundancia, de cómo empezar un cuidado que lleve a hacer que la mujer, un ser tan importante para nosotros, tenga un cuidado desde los inicios del aparecimiento de sus manifestaciones sexuales secundarias? Muy bien, antes de hablar propiamente de esta etapa, quisiera hacer énfasis en las etapas de la vida de la mujer que son muy importantes y que cada una hay que vivirlas al máximo. Básicamente se dividen en 5 etapas: la infancia, la adolescencia, la adultez o etapa reproductiva, el climaterio y por último la senectud o la vejez. Dentro de esas etapas, la que usted hablaba, la adolescencia, es muy importante, doctor, porque en esta etapa hay 2 características muy importantes y una de ellas es la pubertad. La pubertad se caracteriza por el aparecimiento de los caracteres sexuales secundarios y los caracteres sexuales secundarios básicamente son 2, el crecimiento y desarrollo mamario y la aparición del vello púbico. Otra característica importante de la pubertad es que aparece la menarquia. La menarquia coloquialmente en nuestro país se denomina como la primera regla. La primera regla, ¿verdad? La primera regla, la primera menstruación. Y la primera menstruación es una serie de cambios que denotan cierto grado de maduración, tanto a nivel anatómico, fisiológico, bioquímico y hormonal, que tienen como término la producción de la
menstruación. Obviamente esta etapa básica e importantísima, doctor, tiene que ver también con los cuidados que ya genera el inicio de las relaciones de las niñas con los niños. ¿Qué hablar con los padres de familia, con estos adolescentes que empiezan este proceso? ¿Cuál es el consejo para toda esa audiencia, mamás, papás incluidos, que puedan de alguna manera favorecer más este desarrollo? Ese es un punto importante que debemos tomar en consideración, no solo desde la adolescencia, sino que esto debería venir un poquitito antes, desde la escuela primaria, desde casa, poderles hablar a nuestros infantes, a nuestros niños, de los cambios que se van a suceder pronto en la siguiente etapa, es decir, en la adolescencia, en la pubertad. Esto lo deberíamos hablar entonces desde que están en los primeros años, en la infancia, esos cambios que se van a generar en ellos, en su cuerpo, tanto en el varón como en la mujer. Eso va a ser muy importante, pero haciendo énfasis en la adolescencia, es importante hablar no solamente de la sexualidad es un punto muy, muy importante que debemos tocar con ellos, debemos aclararle cosas para poder hacer aclaraciones en cuanto a los tabús o los mitos que ellos van a escuchar en la calle. ¿Qué debemos hablar de sexualidad respecto a estos cambios en la adolescencia? Bueno, lo que tenemos que hablar con ellos es los riesgos que acarrea una sexualidad muy temprana. Debemos tratar de hablar con ellos de que son cambios muy importantes que se dan en su organismo, pero que a la vez estos cambios en relación a la sexualidad pueden generarles problemas a ellos. ¿Y qué problemas pueden generarles a los adolescentes que tienen relaciones sexuales a etapa muy temprana? Bueno, podemos tener un madre solterismo, padre solterismo, embarazo en la adolescencia y el peligro de enfermedades de transmisión sexual. Por tal razón, insisto y hago énfasis, es muy importante hablar con ellos sobre la sexualidad, pero no debiera ser, es el punto medular que tenemos que hablar con nuestros adolescentes. Sí tenemos que tener bien claro los conceptos que tenemos que hablar con ellos sobre la sexualidad. Claro, no dejarlo por un lado, pero también no es lo único, ¿verdad? En relación a todo lo que va a ser su desarrollo, pero obviamente ha preocupado mucho el hecho de embarazos a temprana edad y, como usted bien lo dijo, madre solterismo, padre solterismo. Muy satisfechos de estar tocando esta parte. Vamos a pasar ahora a una parte importantísima luego de este segmento. Datos importantes. La mujer vive 5 etapas: infancia, adolescencia, adultez, el climaterio y la vejez. La adolescencia es la etapa donde aparecen los cambios físicos secundarios y ocurre la menarquia, que es la primera menstruación. Hay que hablar con los hijos desde la infancia sobre los cambios que se generarán en su cuerpo. Entre más información, mejor podrán asimilarlo. La importancia de hablar sobre la sexualidad con nuestras adolescentes es necesaria para evitar crisis en tan temprana edad. Hablando de sexualidad con las hijas adolescentes, es un tema que les digo, deberíamos empezar a tocar un poquito antes, sobre todo en la pubertad, cuando hablamos de los cambios del cuerpo, cuando hablamos de la higiene del cuerpo como tal, y ahí es como la prevención que puedo empezar a tener para cuando llegue la adolescencia o los primeros novios. Por ejemplo, una de las cosas que deberíamos platicar en cuanto a los cuidados del cuerpo es el ciclo menstrual. Las mujeres deberíamos de saber que tenemos que ser regulares. Si somos irregulares es porque hay un problema. Aquí es donde mamá debe estar un poco más atenta, que a la niña sí le venga por lo menos cada 28 o 30 días. 2 años después de que ya le vino su primera menstruación, es que la niña ya debe ser regular. Si sigue con problemas de estar irregular, con muchísimos cólicos o un flujo muy abundante, lo importante es que acuda a un ginecólogo para empezar a revisarlo. Esto es ser responsable con su propia sexualidad. Este es enseñarle, te estás cuidando hoy para más adelante. Otra de las partes para hablar de sexualidad con las chicas es el respeto al cuerpo. El respeto al cuerpo actualmente no solamente es que no me toquen, es que tampoco me exhiban. Las mamás deberíamos de tener control sobre lo que las chicas están enviando y que las chicas están recibiendo también en redes sociales, porque esto les puede afectar muchísimo más adelante. Hablar de sexualidad, recordémonos que no solamente es hablar de anticonceptivos, de enfermedades, sino que es hablar de noviazgo, es hablar de respeto, es hablar de autoestima, es hablar de cuidar mi cuerpo.
todas las estadísticas nos mencionan cómo las chicas y los chicos están empezando a tener relaciones sexuales mucho antes. Entonces hablemos del ser responsables, ¿ok? Tú quieres pasar a un nivel de que ya tiene que ser de adultos, ¿cuál sería el ser responsable y las consecuencias de esto? Hablemos de mostrarle todas las opciones que hay, tanto si cometes un error como cómo cuidarte. Si hay una infección, no solamente tenemos que hablar de los anticonceptivos para prevenir un embarazo, tenemos que hablar de las infecciones de transmisión sexual, las cuales nos van a afectar más adelante si lo que quiero es ser mamá. Por ejemplo, un virus de papiloma humano, el VIH, si este no se trata, nos va a dar problemas más adelante. Sé que como mamá se asusta muchísimo el hablar todos estos temas porque no nos lo hablaron. Lo más importante es acudir con un especialista, el ginecólogo me puede orientar, con un psicólogo, y si no saben con quién más, los libros. Hay muchos libros que les pueden ayudar. Mientras más calladas nos quedamos en un tema tan importante como es educar en sexualidad a los hijos, ellos van a tomar muchos riesgos y consecuencias que más adelante van a lamentar. Entonces es ahorita el momento para poder hablar. Hablar de sexualidad implica hacerlo de forma integral, no implica solamente el hablar del cuerpo, sino que también del respeto. Es momento de hacer una pausa comercial, pero por favor le pido que se quede con nosotros y recuerde, si quiere poner en contacto con el programa, escríbanos al correo electrónico que aparece en pantalla, localícenos a través de las redes sociales o comuníquese al número que está apareciendo. Ya volvemos. En nuestro próximo bloque hablaremos sobre la etapa de madurez en la mujer. Además, conoceremos qué información debemos hablar con las adolescentes. Siga con nosotros, somos los investigadores médicos.